Y para hablar justamente de ese tema del deseo de Turquía de entrar a la Unión Europea, nos acompaña aquí en el estudio de Red Más Internacional el señor Miguel Martínez. Él es investigador de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Martínez, gracias por acompañarnos en Red Más Internacional. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, Juan Pablo. Este es un tema que no es nuevo, el deseo de Turquía de entrar a la Unión Europea. Si usted me corregirá, son aproximadamente unos 53 años, pero quizás del 2005 para acá, Turquía se ha metido más de fondo en el tema de la Unión Europea y la Unión Europea, digámoslo abiertamente, le ha sacado el cuerpo. Bueno, sí, como tú dices, es el candidato más antiguo a entrar en la Unión Europea. Desde 2005 lo que pasa es que fue candidato oficial, es decir, ya todos los países de la Unión Europea decidieron que se podía negociar con Turquía para entrar en la Unión Europea. Entonces, ¿le han sacado el cuerpo? No, no le han sacado el cuerpo. O sea, desde 2005 están negociando los 72 puntos que son negociables y que Turquía tiene que cumplir para poder entrar. Lo que pasa es que sí que se ha paralizado un poco y sobre todo desde estas últimas medidas que ha tomado el presidente Erdogan en su país que no son y no van en favor de los principios de la Unión Europea. Claro. ¿Qué es lo que le puede servir a Turquía para entrar a la Unión Europea y qué es lo que le puede servir a la Unión Europea recibir de Turquía? Pues a Turquía, ¿qué le puede servir? A Turquía lo que le sirve es democratizarse más. O sea, el gran problema que tiene Turquía es un problema de minorías, que es la minoría kurda, que lo siguen considerando terroristas. Pero lo que pasa es que es una disidencia turca y kurda, que lo que pasa es que no tiene los mismos derechos que el resto de los turcos. Sí. Entonces, y uno de los principios para estar en la Unión Europea es que hay que respetar el derecho de las minorías y Turquía no respeta el derecho de los kurdos y los kurdos tienen muchos menos derechos que los kurdos, o sea, que los turcos. Entonces es muy difícil, o sea, Turquía abolió la pena de muerte, pero la abolió a principios de este siglo. O sea, Turquía tiene... Censura los medios de comunicación. Ahora está censurando medios de comunicación, ahora está haciendo detenciones políticas, o sea, y eso la Unión Europea no lo puede tolerar. Desde luego. ¿Y qué le sirve a la Unión Europea de Turquía? Pues lo que pasa es que Turquía sin duda es un país estratégico, o sea, Turquía, porque no hay que olvidar, o sea, Turquía es un aliado de la OTAN y Turquía es un país estratégico en la medida que es el país que separa a Europa de Medio Oriente y es el mejor intermediario que ha tenido la Unión Europea para Medio Oriente, puesto que los turcos siempre se han llevado bien con todas las partes del conflicto o de los conflictos en Medio Oriente, menos ahora en Siria, que claro, evidentemente... Y para la Unión Europea, usted me corregirá, pues son nuevos negocios. Sí, pero lo de los negocios, eso sí que lleva mucho tiempo dándose, o sea, funcionando. La unión aduanera con Turquía en productos textiles y servicios, en productos industriales y servicios, lleva siendo una realidad desde el 95. O sea, eso no está en juego. O sea, ¿Y no será que la Unión Europea quiere evitar esa entrada masiva, libre, de ese mundo musulmán que podría representar Turquía? Pues yo creo, ese es un comentario que, o sea, yo soy muy contrario a eso. O sea, yo creo que el menor problema que tiene Turquía para entrar en la Unión Europea es que haya musulmanes. O sea, yo creo que ese es el menor de los problemas. En la Unión Europea la segunda religión más importante es el Islam. O sea, y mientras que los gobiernos sean laicos, no hay problema. O sea, y Turquía se supone que era un gobierno laico. Lo que pasa es que este gobierno de Erdogan pues es un gobierno islámico nacionalista, sí, y son las dos cosas que la Unión Europea no permite en los países. Profesor Martínez, si Turquía entra a la Unión Europea, de alguna manera existe la posibilidad de frenar toda esa migración obligada por cuenta de la guerra en Siria que está llegando a Europa.
No, pues la migración ya la han frenado, ya la están frenando y con el acuerdo. Y eso es con lo que está jugando el presidente Erdogan. O por lo menos la crisis humanitaria, entonces. Claro, la crisis, no, pero la crisis humanitaria da igual. O sea, el problema ahí es que no hay una política bien hecha, una política común de la Unión Europea para los refugiados. Sí. Y claro, antes cada país pues más o menos podía manejar el número de refugiados o de asilados que iban a sus países. Pero claro, con esta tromba que ha habido de refugiados a partir del conflicto sirio, pues evidentemente eso ya es muy difícil de manejar por cada uno de los países y además que los perjudicados pues son los que peor situación están, que por ejemplo Grecia. Claro. Ahora, entonces Erdogan, digamos que a lo que dice la Eurocámara, sencillamente, como decimos en Colombia, no le para bolas, porque está oyendo otras voces que pueden ser muy importantes, otros mercados que pueden ser muy importantes y que pueden ser aliados estratégicos. Estamos hablando de China y Rusia. Estamos hablando que se pueden empezar a involucrar en esa organización de cooperación de Shanghái y puede ser la competencia a lo que le propone Occidente. Pues eso sería la renuncia a la OTAN. Y yo creo que Turquía tiene bien claro a dónde pertenecer, o sea, porque sí. Turquía es un antiguo miembro de la OTAN, sí. O sea, y es la segunda fuerza militar de la OTAN, o sea, eso no hay que olvidarlo, o sea, sigue siendo un aliado norteamericano, y Turquía es un aliado norteamericano, no es un aliado ruso, no es un aliado... que dicen algunos analistas que ya están empezando a hablar de eso, ¿usted lo descalifica? Yo creo que no va a ir por ahí, o sea, y yo creo que el discurso de Erdogan es más un discurso nacionalista para adquirir poder o para mantener el poder, y por eso está diciendo también que va a cambiar y va a intentar cambiar el régimen a presidencialista y demás, pero yo creo que es más una estrategia para cambiar las reglas dentro de su país para mantenerse en el poder, pero por debajo de cuerda sigue hablando con Estados Unidos, sigue hablando con la Unión Europea. O sea, no, esos son sus aliados naturales ahora mismo. Pues profesor Martínez, muchas gracias por acompañarnos aquí en Redma Noticias y hablar de ese tema tan importante que tiene que ver con el mundo. Muchas gracias, Juan Pablo.